estar junto con ustedes otra vez en este momento. Me propongo que reflexionemos juntos acerca de dichos de 3 personas de la Biblia. En primer lugar, del Señor Jesús mismo, que nos dejó muchas enseñanzas, pero vamos a detenernos en una en particular. Y también algunas enseñanzas que nos dejó el rey David y también Salomón. 3 personajes sobresalientes de la palabra de Dios. Por supuesto, el Señor está por encima de todos ellos. Comencemos entonces con el Señor. El Señor, en este párrafo que quiero considerar, estaba dando el Sermón del Monte. Un sermón que podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, entre el capítulo 5 y el 7. Y el Señor enseñó en ese momento a los discípulos, en particular, aún estando rodeado de mucha gente. Dice que viendo la multitud subió al monte y se acercaron a él sus discípulos y a ellos les enseñó acerca de la vida cristiana. Bueno, el Señor, ya casi finalizando este Sermón del Monte, va a decir lo que vamos a leer nosotros en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Pero antes ya había enseñado acerca de que los creyentes debiéramos ser sal en el mundo, que debiéramos ser luz en el mundo, que debiéramos perdonar, que debiéramos amar a los enemigos, etc. Muchas enseñanzas el Señor nos dejó en estos 2 capítulos. Bueno, ahora en el versículo 13 y 14 del capítulo 7 nos da una enseñanza más que quiero que consideremos juntos. Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14 dicen así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Como dije, el Señor les había enseñado muchas cosas fundamentales para la vida cristiana. Les estaba hablando a los discípulos, nos está hablando a nosotros a través de la palabra de Dios y del tiempo. El Señor les habla en este momento de 2 conjuntos de cosas. Les habla de una puerta estrecha que comunica con un camino angosto y ese camino lleva a la vida. Y también les habla de otro conjunto, el de una puerta ancha que comunica con un camino espacioso y cuyo destino es la muerte o la perdición. Estaba el Señor enseñándoles esto para mostrarles que el camino del cristiano no es un camino sencillo. Cuando uno piensa en una puerta estrecha, sugiere alguna dificultad para que pase mucha gente por esa puerta. Es casi como diríamos, vamos a entrar de a uno por esa puerta. Cuando el Señor habla de un camino angosto, dice no es necesario que sea más ancho porque son pocos los que transitan por ese camino. Pero el camino angosto termina en la vida, termina en el cielo. Sin embargo, el otro camino es un camino mucho más cómodo. Dice que hay una puerta ancha por la que pueden entrar muchas personas. Un camino espacioso, donde no hay que estar llevándose por delante para poder caminar. Hay lugar para todos. Pero ese camino termina en la muerte. No es una enseñanza de un camino físico, concreto, material. Cuando habla de camino está hablando de la vida, de cómo la vivimos, de cómo nos conducimos en la vida. A eso le llama el camino, a nuestra línea de tiempo. Pero si yo dijera es un camino físico, yo diría que el camino angosto es un camino difícil, con obstáculos. Casi me animaría a decir,
no debe estar pavimentado, debe ser un camino de ripio nomás. Sin embargo, el otro camino parece una gran autopista, perfectamente pavimentada, donde se puede ir a velocidad, cómodamente. Sin embargo, está hablando en términos espirituales. Y en términos espirituales, el camino angosto es un camino que tiene dificultades para ser transitado. Y yo quisiera que nosotros pongamos nuestros ojos primero en la puerta. Cuando el Señor habla de la puerta estrecha y el camino angosto, está hablando de sí mismo. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan dice que el Señor es la puerta y el que entre por él será salvo. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan él está hablando del camino y dice que Él es el camino que lleva al cielo. Así que cuando el Señor nos aconseja pasar por la puerta estrecha y caminar la senda angosta, nos está diciendo que vayamos con Él al cielo. Él hizo ya todo lo necesario para que nosotros lo pudiéramos hacer. Para que nosotros pudiésemos entrar por la puerta estrecha, el Señor murió por nosotros y nos abrió el ingreso a la vida del cielo, a la vida gloriosa, a la comunión con Dios. El otro camino es un camino que lleva a la mayoría, un camino que se presenta como cómodo, como sin responsabilidades, pero el camino es de muerte. Entonces yo quisiera que, para mirar un poquito más las características del camino, vayamos al Salmo 1. Allí el rey David, en ese salmo, muestra específicamente los dos caminos, pero dice algunas de las características que tienen las personas que caminan cada uno de los caminos. Leamos juntos, todo el salmo son solo 6 versículos. Salmo 1, desde el principio, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Palabras del rey David, inspiradas por el Espíritu Santo, y que son de mucha utilidad para nosotros en este momento. Lo primero que quisiera hacer es hablar sobre dos palabras que menciona este párrafo para que sepamos de qué estamos hablando. En primer lugar dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y yo quiero que todos entendamos que la palabra varón es una palabra genérica. Está diciendo varón como si dijera hombre, como si dijera mujer. Varón o mujer es lo mismo, la enseñanza es para los dos, porque no está tomado en términos de varón o mujer, sino en términos genéricos como de hombre de humanidad. Y la segunda palabra, que podría presentar alguna dificultad, es la palabra justos. En primera instancia parece que hubiera una contradicción en la Biblia, porque Romanos capítulo 10 dice que no hay justo ni aun uno. ¿Cómo el Señor o como Dios llama justos a algunas personas? Entonces, ¿hay justos o no hay justos? Bueno, lo que debiéramos decir es que las personas que estudian la palabra de Dios a partir del idioma original, dicen que la palabra justo, en el caso del Salmo, se refiere a las personas que son obedientes a Dios. Ustedes saben, el Señor todavía no había muerto,
Para nosotros hoy, como dice Romanos capítulo 5, somos justificados por la fe en el Señor. El Señor nos justifica a nosotros. En aquel caso, en el caso del Antiguo Testamento, la justificación se obtenía mediante la obediencia a la palabra de Dios. De modo que cuando está hablando de justos, si miramos el párrafo que leímos del libro de Salmos, está hablando de personas que conducían su vida de acuerdo a lo que Dios les pedía, que la voluntad de Dios aplicada a su vida los justificaba. En nuestro caso, que estamos bajo el periodo de la gracia, el Señor nos justifica, pero aún así seguimos teniendo la misma responsabilidad que tenían ellos de obedecer la palabra de Dios. Es interesante el comienzo de este párrafo que leímos. David está diciendo, enseñando acerca del justo, de la conducta del justo, y empieza por el ejemplo negativo. No dice deben hacer tal cosa, dice no deben hacer algunas de estas cosas. Y las cosas que dicen que no se deben hacer en el comienzo del capítulo es: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 3 cosas está diciendo el Señor. Los que no anduvieron en camino de malos, los que no se detienen con los pecadores y los que no están sentados en silla de escarnecedores. Mire, también las personas que estudian bastante más que yo, que no conozco el idioma original, dicen que la poesía hebrea tenía esta característica. Generalmente se desarrolla en 2 planos o en 2 líneas. No podemos encontrar en los salmos las rimas que a nosotros nos sugieren las poesías, las palabras que terminan con las mismas sílabas. No es el caso de la poesía hebrea. La poesía hebrea tenía como 2 planos. En un lugar se enuncia un concepto y en el otro plano se explica. En este caso estamos como en 3 planos. Está hablando del que no anduvo en consejo de malos, el que no está con pecadores y el que no se sienta con los escarnecedores. Ahora fíjense, esta forma de explicarlo es un camino cuesta abajo. Deberíamos decir que los malos son las personas que, aun siendo honestos consigo mismos, que siendo moralmente éticos, no tienen a Dios en cuenta en la vida. Entonces, el consejo de alguien que no tiene a Dios en la vida no es bueno para un cristiano. El consejo está en la palabra de Dios. Ese es el malo, el que vive decentemente, honestamente, éticamente, pero no tiene a Dios en la vida. En el escalón siguiente está el pecador. El pecador es distinto al malo. El pecador es el que transgrede la ley de Dios y lo hace a propósito y hasta disfruta de hacerlo. Y un escalón más abajo todavía está el escarnecedor, el que se burla. Es ese que se pasó al bando de enfrente y ahora se burla de los cristianos y de todo lo que dice la palabra de Dios para ellos. El malo, el pecador, el escarnecedor, el burlador. Pero fíjense que también la actitud de cada uno de ellos también va empeorando. Porque en el primer consejo con los malos dice: no escuchemos el consejo de malos. En el segundo de los pecadores dice que no andemos con ellos, que no vivamos la vida de ellos. Y en el tercer escalón están los escarnecedores y dice: no se sienten en silla de escarnecedores. Dicho de otra forma, nosotros no debemos
escuchar el consejo de quien no es del Señor para nuestra vida. Pero tampoco podemos detenernos en el camino de los que transgreden a sabiendas la palabra de Dios. Y mucho menos sentarnos. Fíjense, andar, detenerse y sentarse. Cada vez estamos más comprometidos. Si siguiéramos ese camino de descenso, cada vez más comprometidos frente a la palabra de Dios. Entonces, no el consejo de malos, no compartir la vida de pecadores, no pararse en la vereda de enfrente y ser un burlador de las cosas del Señor. Dice el párrafo que leímos que no debemos hacer ninguna de esas cosas, pero sí meditar día y noche en la palabra de Dios. El consejo para los israelitas que David les estaba dando era difícil. No había una Biblia en cada casa o una ley en cada casa. La ley era compartida en el templo cuando estaban todos reunidos. Así que, para poder meditar, cada una de estas personas primero tenía que aprenderse el texto bíblico de memoria. Y cuando lo incorporaban culturalmente, intelectualmente, al texto bíblico en su cabeza, recién podían meditar. Meditar es pensar lo que uno leyó y analizar qué cosa de eso que uno leyó le hace falta a nuestra vida y practicarlo. Así que dice que no debemos seguir con los malos pecadores y los escarnecedores, sino meditar en la palabra de Dios. Pero dice algo más. Dice que la persona que hace esto será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Escuchaba a Guillermo el domingo hablar acerca de José, y José es un ejemplo de esto que estoy diciendo. Cuando Potifar lo vio a José y lo puso en un lugar de preeminencia en la administración del gobierno egipcio, fue porque Potifar vio en José que las cosas le salían bien. Y no era porque José fuera un superhombre, pero José era una persona que dependía de Dios, que estaba en dependencia todo el tiempo, y las cosas que él hacía prosperaban. No estamos hablando de la prosperidad material, de hacer fortuna. El camino espiritual no es para eso. Alguna vez alguna persona se acercó al Señor para ofrecerle seguirle y él dijo, mira, yo no tengo donde recostar la cabeza. Dando a entender que había visto en el fondo de la pregunta un interés material. La vida del cristiano no es para eso. Pero sí se puede esperar que las cosas prosperen. Pero respecto a la prosperidad deberíamos decir algo más. Y es que la prosperidad no es una bendición extra que nos da el Señor. En este caso, la prosperidad es una consecuencia de haber meditado en la palabra de Dios. Dice también que es una delicia para el cristiano meditar en la palabra de Dios. Quiere decir que estamos atraídos porque es gustoso para nosotros poder meditar en la palabra de Dios. Y si nosotros leemos la palabra, la meditamos y la aplicamos en nuestra vida, la prosperidad será una consecuencia de la vida que estamos llevando. El camino del justo termina en el cielo. Es el camino angosto el que nos lleva a la presencia de Dios. Pero también en el mismo párrafo que leímos del libro de Salmos, dice que el camino de los malos es inútil en contraste con el camino de los justos y que el camino de los malos no va a prosperar. El camino de los malos llevará a la perdición, como finalmente termina diciendo el final de este párrafo que leímos. Dice al final,
ni los pecadores en la congregación, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Quiere decir que no van a tener parte con los justos en ningún momento. Pero antes me había olvidado decirles que si el hombre justo es como un árbol plantado a orillas de agua, el malo es como el tamo, es como la paja que acompaña al trigo, que es desechada. Ustedes saben cómo hacían para conseguir los granos de trigo. Se espigaba, se sacaban las espigas del campo y después se iba a un lugar plano, alto, donde hubiera viento, y se tiraba el grano para arriba y naturalmente el grano caía en el lugar y la paja se la llevaba el viento. Eso es el tamo. En cambio, el hombre espiritual es como un árbol que está plantado a la orilla de aguas. Y eso hace que el árbol tenga una buena raíz, un buen cimiento, esté bien arraigado y esté siempre verde, su hoja no cae, porque está siempre irrigado por el agua que está corriendo al lado de sus raíces. Quiere decir que la bendición de ese árbol o la prosperidad de ese árbol no depende de las circunstancias externas. No debía esperar si llovía o no llovía. El árbol puede estar firme, puede tener sus hojas verdes, porque el agua está corriendo alrededor de sus raíces. ¿Quieren que haga una comparación no autorizada? El agua es como la palabra de Dios para nosotros. Si nosotros abrevamos en la palabra de Dios todo el tiempo, seremos como un árbol plantado a orillas del río. Ya llegando al final, quiero decirles dos cosas más. Me gustaría decirles que en esta vida hay dos caminos, como dijo el Señor, y muchas veces corremos muchos riesgos nosotros al no tomar ninguno de los dos caminos definitivamente. Nosotros nos inventamos un tercer camino, muchas veces lo hacemos. Un camino que toma un poquito del angosto y otro poquito del ancho. Y que según sea nuestra conveniencia o nuestras circunstancias, a veces nos vamos un poquito al angosto y volvemos de nuevo al ancho o volvemos de nuevo al angosto. Es como si encontramos otro camino que no son ninguno de los dos, un camino intermedio, y no existe. Lo que nos pide el Señor es que vayamos por el camino angosto y nos olvidemos del camino ancho. Pero en el mundo estamos conviviendo y alrededor nuestro está todo el mundo que nos está mirando. Hay un conjunto musical de quien quiero hacerles escuchar una canción que dice que la vida del cristiano es una vida no común. Y realmente no lo es. Porque la mayoría está haciendo otra cosa. Porque la mayoría está desobedeciendo. Y nosotros estamos intentando con nuestra vida cargar nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos. Eso es negarse a sí mismo y cargar la cruz. Negarse a sí mismo es dejar que las decisiones en nuestra vida las tome el Señor y que no sean decisiones personales exclusivamente. Negarse a sí mismo es deleitarse en la palabra de Dios y seguir los consejos que Él nos da todo el tiempo. Este conjunto dice que nuestra vida no es común, pero nos gozamos en esta vida no común. Escuchemos la canción. Dios un día me llamó para hablar de salvación, ir al mundo a anunciar que volverá. Puedo ver que no es común la razón de esta fe. ¿Cómo puede alguien hoy aún ser fiel? Muchos buscan el dinero, el éxito alcanzar. Contra la corriente elijo yo
de quien yo soy, del que un día me salvó. Decidí seguir a Cristo sin temor. Si vivir con mi Jesús no es común, yo no quiero ser común hasta el final. Yo no puedo resistirme a su amor, que me abraza con la fuerza del perdón. Si escuchar su dulce voz no es común, yo no soy común y es mi decisión. Hoy entrego por completo el corazón, en cada situación, con tu amor que no es común en mí. Con la fe que tú me das, verdadero quiero ser, y así que otros puedan verte en mí. Yo me rindo a tu poder, ven y úsame otra vez. Donde tú me envíes siempre yo iré. Si vivir con mi Jesús no es común, yo no quiero ser común hasta el final. Yo no puedo resistirme a su amor, que me abraza con la fuerza del perdón. Si escuchar su dulce voz no es común, yo no soy común y es mi decisión. Hoy entrego por completo el corazón, en cada situación, con tu amor que no es común en mí. Si escuchar su dulce voz no es común, yo no soy común y es mi decisión. Hoy entrego por completo el corazón, en cada situación, con tu amor que no es común en mí. La canción dice que nuestra vida no es común porque no es común el amor que Dios nos dio en el Señor. Gocémonos en eso, pero procuremos que nuestra vida transite totalmente por el camino angosto. Hay un párrafo que escribe Salomón en el libro de los Proverbios que quiero dejarles para su consideración y su meditación y como final de este comentario. Pero veamos de qué modo lo que leemos afecta nuestra vida y cumplamos con lo que el Señor nos pide. Llevemos adelante la vida cristiana por el camino angosto, con las dificultades que se puedan presentar. La vida del cristiano no es pasarla lo mejor posible en el mundo. No nos dejó el Señor para eso. Nos dejó no para que disfrutemos la vida del mundo, sino para que nos neguemos a nosotros mismos y tomando nuestra cruz con todas las dificultades que puedan soportarse en la vida, sigamos por el camino angosto. Termino leyéndoles Proverbios capítulo 4, versículos 18 y 19. El rey Salomón, escribiéndole a sus hijos y a sus descendencias, les dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Me encanta la expresión, el camino de los justos es como la luz de la aurora, porque imagino en la mente y aún en mis retinas, porque algunas veces lo he visto, cómo nace el día con una pequeña luz a lo lejos, cuando la naturaleza va dejando pasar los primeros rayos del sol, hasta que el día es perfecto, cuando el sol está pleno y hace brillar todas las cosas y las vemos de un modo especial. Será perfecto nuestro día, se habrá completado nuestra aurora en el día perfecto, cuando estemos con el Señor para siempre. Mientras tanto, sigamos firmes en el camino angosto, en el Señor, en sus consejos y practicando la vida cristiana como Él espera de cada uno de nosotros. Los aliento a que lo hagan.
Un abrazo.